Voz de la Patria Grande. Bienvenido, queridísimo. Gracias, Mark. Espero que estés listo para abordar un tema interesante. Listo, listísimo. Perfecto. Es tu espacio. Pues sí, vamos a entrar un poquito en temas de historia, porque el Éxodo es uno de los temas más controversiales en todo sentido, porque se trata simple y sencillamente de la historia más impactante en la Biblia hebrea. O sea, no existe una historia que haya tenido la influencia, el peso, la importancia, el impacto en toda la historia desde hace unos 3.000 años para acá, como la del Éxodo. O sea, películas, libros, investigaciones, reflexiones. Estamos hablando de un relato que ha conmocionado a las sociedades que han tenido contacto con la Biblia, o sea, que son prácticamente todas, por la forma en la que habla del tema de la libertad. Entonces, ha sido una historia que ha inspirado desde cuestiones individuales hasta movimientos nacionales, siempre en relación a la búsqueda de la libertad. Pero bueno, entonces, ahí hay un montón de temas que analizar, un montón de temas que discutir. Por supuesto, no los vamos a agotar entre hoy y mañana, pero bueno, vamos a ver los que, me corresponden a mí como historiador, ¿no? Entonces vamos a platicar de contextos históricos. Y un tema fundamental aquí es entender, más allá de todo lo que se puede discutir sobre detalles del Éxodo, por ejemplo, como no se menciona el nombre del faraón, pues no sabemos a ciencia cierta cuál de todos los faraones fue. Siempre se ha intentado hacer una relación con Ramsés II. Esta es básicamente incorrecta. Hay varios detalles por los que sabemos que no pudo ser Ramsés II. Pero bueno, independientemente de eso, de todas estas controversias sobre ese tipo de detalles, lo que sí podemos hacer es darnos una idea de cómo era Egipto en el tiempo en que pudo ocurrir el Éxodo. Porque esto sí está perfectamente bien ubicado. Es decir, sí tenemos muy claro el límite después del cual ya no podemos pasar cronológicamente hablando. Y el límite es la dinastía, son los primeros 3 faraones de la dinastía 18. Es decir, después de Ramsés, de la dinastía 19, perdón. Los primeros 3 faraones de la dinastía 19 son Ramsés I, Seti I y Ramsés II. Bien, de Ramsés II hacia adelante ya no puede ser, porque estamos hablando de que es la época en la que empiezan las llamadas invasiones de los pueblos del mar. Estos grupos, que eran un combo de diferentes orígenes, aunque todos provenientes de la zona griega del mar Egeo, y que los egipcios llamaron Pelesed, que significa invasores, y que en hebreo se les llamaba Pilistim, o sea, filisteos. Pero filisteos es un nombre genérico, no era el nombre de una tribu, era un nombre genérico que se refería a eso, invasores. Eran invasores de origen griego, y bueno, ya es imposible imaginar, por las formas en las que el texto bíblico nos habla de la relación entre los israelitas, los egipcios y los filisteos, por otro lado, es imposible imaginar que todo esto ocurriera al mismo tiempo. Entonces, a partir de Ramsés II es que comienzan las primeras invasiones de los Pelesed o Pilistín, filisteos. Entonces, bueno, ahí es en donde ya es prácticamente imposible imaginarnos el Éxodo después de. Entonces, tenemos que ubicarlo en algún momento anterior a Ramsés II, es decir, o en los primeros faraones de la dinastía 19 o durante, tal vez los últimos, de la dinastía 18. Pero entonces, de lo que hay que hablar es de la dinastía 18, para entender cómo era el Egipto en el que ocurrió toda esta saga histórica que tiene que ver con el Éxodo. ¿De qué Egipto estamos hablando? A ver, Egipto aquí es un caso un tanto particular. Meternos con la historia de Egipto o con la estructura de la sociedad egipcia o las dinámicas sociales, políticas, económicas y religiosas egipcias, siempre ha sido algo muy especial, porque digamos que dentro de todo este entorno de países que conforman el antiguo Medio Oriente, Egipto
por varias razones, digamos que se cocinaba aparte. Todos los reinos del Medio Oriente, sobre todo los grandes imperios, como los asirios, los babilonios, antes de ellos los acadios, los mitáneos, e incluso los hititas, fueron imperios que tuvieron que desenvolverse en medio de otros imperios. Es decir, los hititas, por ejemplo, que estaban ubicados en lo que actualmente es Turquía, bueno, hacia occidente tenían a todas las naciones griegas y tuvieron un fuerte contacto, no siempre amistoso, con los micénicos y los minoicos. Antes, que son los reinos más importantes en Grecia, antes de la Grecia clásica. Ya para cuando existe la Grecia clásica, pues los hititas ya desaparecieron. Pero entonces los hititas tuvieron, digamos, estas confrontaciones de ese lado con los micénicos y los minoicos. Del otro lado, por el lado oriental, los hititas tenían frecuentes conflictos con los mitáneos, que estaban, digamos, eran sus vecinos en la altura, a la altura de Siria, y los asirios, un poquito más al norte, ¿no? Bueno, los mitáneos, evidentemente, entonces estaban rodeados por los hititas, por los asirios, los babilonios un poco más al sur, pero también del lado oriental, y Canaán, estaba ahí toda la franja de Canaán con todos los problemas que esto implicaba, porque aunque Canaán nunca se unificó como una nación, sino hasta tiempos ya de los fenicios y de Israel, mucho después, en los cananeos abundaban estos grupos llamados Apiru por los egipcios, Jabiru por los acadios, hebreos, en hebreo, los Ibrim, que eran clanes nómadas o seminómadas, muy beligerantes, muy hábiles en cuestiones bélicas, y pues aunque no estaban unificados, sí le causaban muchos problemas a los reinos establecidos, ¿no? Entonces, bueno, los mitáneos también estaban rodeados por ese lado. Ahora, los asirios, pues obviamente ya vimos que tenían contacto con los hititas, con los mitáneos, con los babilonios, y si nos seguimos hacia el oriente, pues ahí estaban primero los elamitas y luego los persas, y los babilonios que estaban ahí pegados a los asirios, un poco más al sur, pues igual. Entonces, estamos hablando de culturas que todo el tiempo estuvieron teniendo contacto con otras culturas. Y contacto, les decía, no siempre amistoso. A veces eran pleitos, a veces se conquistaban, a veces se destruían. Entonces, en este sentido, digamos que toda la cultura mesoriental, o sea, del Medio Oriente, de esa época, de esa antigüedad, tiene como característica general una profunda retroalimentación de unos con otros. Entonces, influencias hititas las vamos a ver en los mitáneos, en los asirios, en los babilonios, en los elamitas, o en los persas, o en los cananeos, todo el tiempo yendo y viniendo. Influencias de aquí para allá y de allá para acá. Egipto no. Egipto es un caso rarísimo, o es un caso que se tiene que marcar como completamente distinto. ¿Por qué? Porque Egipto solamente tiene contacto directo con Canaán, territorialmente hablando, o sea, es que Egipto ya está en África. Y entonces, para entrar en contacto con el Medio Oriente, es obligadamente por ese pedacito de tierra, que es primero la península de Sinai, que todavía es Egipto, y luego Canaán, el antiguo Canaán. Pero tienen un poco de contacto marítimo por la costa, un poco de contacto con los fenicios y con los griegos, pero era marítimo, así que no era en la misma intensidad de relación como la que había con Canaán. Pero el detalle aquí interesante es que Egipto hacia el occidente y hacia el sur no tiene a nadie. O sea, las fronteras de Egipto, del imperio egipcio, no se extendieron más. O sea, a los egipcios nunca les interesó la construcción de un gran imperio que se extendiera hacia lo que hoy es Libia, Túnez o Marruecos, ya en del otro lado de África, o hacia el sur, hacia lo que es Etiopía, Somalia, Mozambique, más al sur. Nunca les interesó extender sus conquistas tanto, porque era territorio inútil, era territorio completamente árido, era desierto, el desierto del Sahara. O sea, estaban demasiado lejos del África subsahariana. Entonces, bueno, establecieron comercio, tejieron redes comerciales muy importantes con el África subsahariana, pero nunca intentaron hacer el esfuerzo por conquistarla, porque para ello habrían tenido que imponer su dominio sobre amplias zonas desérticas, que no era negocio. Entonces, Egipto no le preocupó extenderse
hacia el occidente y hacia el sur, pero tampoco se vio en riesgo de ser invadido desde ahí. Todos los problemas que hubo en Egipto fueron problemas internos de Egipto. Pero además, entonces, tampoco tienen esta interacción con otras culturas. Y la interacción que tenían con las culturas del Medio Oriente, todas quedaban filtradas por Canaán. O sea, Egipto no tenía contacto directo ni siquiera con los fenicios, porque ellos tenían contacto directo con el Canaán del Sur, con lo que luego vino a ser Israel. Pero entonces su contacto con los mitanios, con los hititas, era limitado, porque había que ir muy hacia el norte, sobre Canaán, ya no en territorio egipcio, y luego eso medio los ponía en contacto también con los asirios en su fase más primitiva y los babilonios, pero ojo también, en las fases más primitivas de asirios y babilonios, es decir, mucho antes de que fueran los grandísimos imperios que llegaron a ser. Entonces, esto hacía que el contacto, repito, de Egipto con estas otras naciones fuera muy limitado, máxime porque el contacto lo tenían los militares o los gobernantes egipcios que eran enviados a administrar o a mantener en control todo este territorio de Canaán cuando estuvo bajo dominio egipcio. Pero no era la población. Para que se pueda dar una retroalimentación cultural a fondo, plena, completa, lo que necesita estar en contacto es la población. Es decir, que los comerciantes, los albañiles, los paseantes, los turistas, lo que quieras, pero la población hitita tenga contacto con la mitania, con la siria, con la babilónica. Perdón. Gracias a todos los que están diciendo salud en este momento. Un estornudito. Entonces, todas estas culturas que les menciono estaban tan cerca unas de otras. Bueno, Egipto también estaba cerca, pero no estaba accesible. Las demás, como estaban pegadas todas unas con otras, entonces las poblaciones sí interactuaban. Y eso fue lo que incrementó el intercambio cultural. Entonces, Egipto, la población egipcia es la que no tiene demasiado, casi nada de contacto con todo este mundo mesoriental, y por eso la cultura egipcia va a ser tan distinta. Y el principal detalle en que podemos ver esa diferencia es uno religioso. Bueno, ya déjense de los estilos, ¿no? De arquitectónicos. O sea, la arquitectura egipcia es una arquitectura que no tiene que sufrir invasiones. Suena raro lo que estoy diciendo, pero es importantísimo. Entonces, la arquitectura egipcia es una que desde muchísimo hacia atrás, estamos hablando más o menos desde el año 2500 antes de la era común, o sea, una época en la que todavía ni siquiera existía el imperio acadio. Todavía la región de Mesopotamia estaba básicamente estructurada conforme al modelo sumerio, que eran regiones independientes unas de otras. Los sumerios no eran un reino unificado. Bueno, en Egipto ya se estaba desarrollando, siglo 25, 26, antes de la era común, ya se estaba desarrollando la grandísima arquitectura. Es la época en la que se construyeron, por ejemplo, las pirámides de Giza, la pirámide sobre todo de Keops, Khufu, que es el nombre en egipcio, ¿no? Entonces, fíjense ya qué nivel de arquitectura estaban teniendo ellos. Entonces, Egipto va a seguir desarrollando esa arquitectura impresionante, monumental. O sea, el tamaño de los templos egipcios se barre, se lleva de calle al tamaño de cualquier templo mesopotámico. Eran construcciones impresionantes. O sea, para una persona de Mesopotamia, un babilonio, un asirio, etcétera, de repente darse una vuelta por Egipcio en estas épocas del esplendor egipcio, digo, porque cuando viene el esplendor asirio-babilónico, Egipto ya es una nación muy, digamos, decadente, ya no están en su mejor momento. 1000 años atrás, cuando estaba el esplendor del Egipto, el gran Egipto, para este tipo de gente llegar de repente a ese lugar y ver los templos que se construían, los palacios que tenían los faraones, no, bueno, sí, se iban de pompas, se iban de espaldas la gente, porque sí era impresionante, lo sigue siendo. Aparte, esta costumbre egipcia de no nada más hacer decorados en relieve,
O sea, por ejemplo, tú puedes ver reconstrucciones de cómo eran los muros de Babilonia, y pues sí ves los relieves ahí como perritos o animalitos, dragoncitos, ¿no? De repente animales, algunos de ellos mitológicos, pero puedes ver cómo eran estas imágenes en relieve y son muy lindas, o sea, de una fineza artística impresionante. Pero en cambio, llegabas a Egipto y todas las paredes estaban escritas. Los egipcios, para los egipcios, los muros eran un periódico. Entonces, estaba todo lleno de textos. Entrar al interior de un templo egipcio es impresionante por eso, porque todos los muros los ves llenos de textos, 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 textos. Ahí te ponían la historia del dios, del templo o del faraón que estaba ahí enterrado, lo que quieras. Entonces, es una impresión completamente diferente, pues bueno, porque Egipto no se revolvió con estas otras culturas, era una cultura con una personalidad completamente propia. Y en el aspecto religioso se pudo notar esa diferenciación, en que la generalidad de las religiones en el resto del Medio Oriente eran religiones en donde se equilibraba mucho la devoción a las representaciones del sol, a los dioses solares, es decir, los dioses que representaban al sol, por ejemplo, como el dios Shemesh de la antigua Babilonia, o el dios Marduk, también en Babilonia, y también, pero al mismo tiempo, o sea, era muy importante el culto a los dioses solares, pero también era muy importante el culto a los dioses naturales, de la naturaleza. Y el principal de ellos, en la cosmogonía que tenían estas culturas antiguas, era Júpiter. Entonces, por ejemplo, la representación típica de Júpiter, del planeta Júpiter, o sea, ellos le llamaban Baal, en Asiria, en Babilonia y en Canaán, por ejemplo. Entonces, estaba como muy dividida la adoración al sol o la adoración a Júpiter. Y esto es algo que luego se va a heredar a la antigua Grecia. Y por eso en Grecia va a ser tan importante la adoración, por ejemplo, a Dionisos o a Hércules, que son dioses solares, pero también a Zeus, que es Júpiter. Bueno, los romanos le van a llamar Heracles, a Hércules, Baco, a Dionisos, o sea, dioses solares, pues le van a llamar Júpiter, a Zeus o a Baal. Me refiero, eran dos estrellas profundamente importantes en la cuestión religiosa para todas estas culturas, no para los egipcios. Los egipcios sí fueron una cultura cuya religión estuvo completamente abocada a la adoración del sol. Es la cultura solar por antonomasia en esta antigüedad del Medio Oriente. Entonces, son este tipo de rasgos los que nos muestran qué tan disociada estaba la civilización egipcia de los demás. Y es lógico, repito, era un canal de tierra muy chiquito, Canaán, y eso nada más la parte sur de Canaán, el contacto físico que podía haber entre las culturas del Medio Oriente y Egipto. Un poco de contacto marítimo con los fenicios, o sea, el Canaán del Norte, con los griegos, sobre todo con los cretenses, las culturas minoica y micénica, bueno, primero micénica, luego minoica, pero nada más. No era esa interrelación que había entre todos los demás reinos. Entonces, bueno, lo que tenemos es un imperio muy singular, muy particular, que tiene básicamente, los historiadores ubican, digamos, 5 etapas de desarrollo, enmarcadas por el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Aquí el punto está en que entre cada una de estas hay un periodo intermedio. Entonces se habla del Imperio Antiguo, primer periodo intermedio, Imperio Medio, segundo periodo intermedio y Imperio Nuevo. Esos son las tres fases en la historia del Antiguo Egipto. ¿En qué época pudo haber ocurrido el éxodo? El éxodo debió ocurrir, o sea, estos son datos que sí son bastante precisos, hacia inicios, en la fase inicial o temprana, tirándole hacia la mitad de lo que es el llamado Imperio Nuevo. Es decir, ya estamos hablando de la última fase en el desarrollo de ese gran Egipto de la antigüedad. Entonces hay que entender cómo era la sociedad egipcia en este momento,
cómo vino evolucionando y cómo se consolidó la dinastía más importante de todas, que es la dinastía 18. Cuando hablamos de la dinastía 18, estamos hablando de los faraones más poderosos en toda la historia de Egipto. Estamos hablando del momento en que Egipto llegó a su máximo desarrollo, a su máximo potencial de poder. O sea, cuando les hablo de esto de que si eras de otro reino y llegabas de paseo egipcio, esta es la época cuando más te podías quedar impresionado por los logros culturales, arquitectónicos, filosóficos, literarios, etcétera, de la cultura egipcia. Bien, ¿qué tenemos antecito de la dinastía 18? Que es con la que reinicia la fase imperial, es decir, antes de la dinastía 18, lo que tenemos es el segundo periodo intermedio. ¿Por qué se les llama periodos intermedios a estas dos etapas que separan los imperios antiguo, medio y nuevo? Porque son etapas de mucha inestabilidad política que generalmente se traducen en la fractura del reino, y solamente hasta que llega otra nueva dinastía con una plena expansión imperial, todo se vuelve a reunificar. Entonces, antes de la dinastía 18, concretamente los periodos que abarcan desde la dinastía 13 hasta la dinastía 17, Egipto se fractura. Hay una crisis social y de ahí deviene una ruptura que incluso va a hacer que el reino se divida y haya dos Egiptos, el Egipto del norte y el Egipto del sur. El Egipto del norte gobernado por los faraones Ixos y el Egipto del sur gobernado por los faraones tebanos, que serían los faraones egipcios. Los faraones Ixos eran egipcios, pero de origen semita. Durante mucho tiempo se creyó que los Ixos habrían invadido y conquistado el norte de Egipto. Hoy tenemos claro que muy difícilmente esto fue así. Más bien, lo que ocurrió fue que durante muchos siglos, ahora sí hay que remontarnos a muchísimos siglos hacia atrás, básicamente hasta el año 2000 antes de la era común, o 1900 antes de la era común, en un periodo de aproximadamente 350-400 años, la constante migración de semitas hacia Egipto, estamos hablando de grupos fundamentalmente nómadas, muchos hebreos entre ellos, hizo que de repente, en el marco de una serie de disturbios e inestabilidad social, los semitas tomaran el poder. Entonces no fue una invasión. Lo de los Ixos significa rey extranjero, y se sabe que los egipcios les llamaban así porque no eran egipcios, eran semitas provenientes de Canaán. O sea, como los israelitas, muy probablemente grupos emparentados con los israelitas, con los antiquísimos israelitas. Entonces, no fue una invasión, fue una migración hormiga durante un periodo de 350-400 años, y de repente, en el marco de un periodo de mucha inestabilidad social, los semitas se hacen con el poder. Muy seguramente de eso se trata un papiro muy importante para conocer algo de esta época, que es el papiro Ipuwer. El papiro Ipuwer nos habla de un desmoronamiento de la sociedad egipcia. Muchos han confundido este papiro con una versión egipcia del Éxodo. Esto es un completo error. El papiro Ipuwer se escribe con W. El papiro Ipuwer no tiene nada que ver con el Éxodo. Imposible. O sea, quienes afirman que ahí se habla del Éxodo siempre lo hacen extrapolando citas muy pequeñas, fragmentos pequeños y descontextualizándolos. Cuando uno lee completo el contenido del papiro Ipuwer, queda clarísimo que ahí no se habla del Éxodo. El detalle aquí, la confusión también empieza porque la única copia antigua que se conserva del papiro Ipuwer data de tiempos de Ramsés II. Entonces muchos pensaron que esto hablaba del Éxodo en tiempos de Ramsés II. La realidad es que ahorita nos queda claro que este texto no tiene nada que ver con el reinado de Ramsés II, es decir, lo que recuperamos no fue un texto original, sino una copia. O sea, un texto mucho más antiguo, del cual se hizo una copia en tiempos de Ramsés II, y esta copia fue la que sobrevivió, la que llegó a nuestras manos. Pero el texto es mucho más antiguo. ¿De cuándo? O sea, no sabemos, porque lo que tenemos es la copia, no tenemos el original. Pero bueno, por lo que se cuenta allí,
es muy probable que se refiera a los eventos que en el siglo XVII, antes de la era común, llevaron a los hicsos a tomar el poder. ¿Cómo era la sociedad egipcia en ese momento? Estamos hablando de una sociedad muy plural. ¿Por qué? Porque diferentes episodios de hambrunas que hubo en todo lo que es Mesopotamia y en todo lo que es Medio Oriente, habían hecho que grandes contingentes migraran hacia Egipto. Y ahí fue donde les llegaron muchos semitas originalmente de Canaán. Esto está perfectamente documentado. Lo que le causa mucho ruido en la cabeza a mucha gente es que no se mencione específicamente a israelitas. Las primeras referencias egipcias a Israel son de qué, si estamos hablando del siglo XVII, son como de 7 siglos después, 6 siglos después, o sea, mucho tiempo después. Los egipcios en este momento no hablan de israelitas, pero en toda la iconografía, todas las pinturas egipcias de estas épocas, de hacia el siglo XVII, XVIII, XIX, antes de la era común, ya tenemos una representación muy clara de semitas llegando a vivir Egipto o comerciando con Egipto, y hebreos, apiru les llamaban los egipcios. Entonces, o sea, el punto nada más es que los egipcios no los identificaban como israelitas, pero de que estaban ahí presentes grupos semíticos y muchos de ellos clanes hebreos, eso es un hecho, eso está demostrado arqueológicamente. Pero bueno, entonces estamos hablando de una sociedad en donde por un lado están los egipcios, pero también por otro lado están todos estos grupos migrantes. Y por supuesto, esto va en los momentos en que colapsan las instituciones imperiales del Imperio Medio. Entonces, obviamente, esto va a provocar trastornos que en el siglo XVII van a culminar con la toma del poder por parte de un grupo de origen semítico y muy probablemente de origen hebreo, porque el nombre que le pusieron a su capital, fundaron una capital ellos mismos, los Hicsos, estos reyes extranjeros. La capital se va a llamar Avaris. Entonces, está muy claro que hay una vinculación etimológica entre Avaris y Aviru, o Apiru en egipcio, Aviru en Akkadian, que es el idioma, la lengua madre de los idiomas semíticos. Entonces, hablar de una ciudad que se llamara Avaris era más o menos como decir que ahorita fundamos una ciudad y le llamamos la Hebrea. Muy probablemente. Entonces, por eso es altamente probable que los hicsos tuvieran fuertes vínculos de parentesco con clanes hebreos. Pues imagínate, esto no nos lo cuenta la Biblia de esta manera, no, porque la Biblia está concentrada en la historia de una familia, posterior incluso. Pero esto significa que Egipto durante un siglo pudo haber estado gobernado por hebreos. No israelitas, ojo, no hay que confundirnos. No todos los hebreos eran parte del clan israelita. El clan israelita era uno de los tantos clanes hebreos. Pero bueno, había un parentesco, había una vinculación, había una, digamos, afinidad, porque los clanes hebreos entre sí se cuidaban, se respetaban. Entonces, por ejemplo, esta es la parte interesante del relato de José. De José como un israelita que es vendido como esclavo, pero llega a Egipto y se termina por convertir en el segundo al mando, solamente por encima de él, el faraón. O sea, es la historia de un hicso. ¿Por qué eso eran los hicsos? Semitas que habían llegado como comerciantes, como esclavos, como lo que quieras, a Egipto, y que de repente se convirtieron en los gobernantes. Yosef es un israelita, o sea, un hebreo, un semita, que llega a Egipto en condiciones, vamos a decirle, vulnerables, pero se termina convirtiendo en un gobernante, es un hicso. Entonces, muy probablemente el relato de Yosef refleja esa realidad social característica del periodo egipcio hicso. Y bueno, en ese sentido no tiene nada de raro que Yosef, siendo un hebreo, se coloque en la corte del faraón. Si el faraón de ese momento era hicso, muy probablemente también era hebreo o de origen hebreo. Entonces, lo interesante es que en este relato bíblico
Ya cuando Joseph se revela a sus hermanos y bueno, se trae a toda la familia, porque están pasando hambruna, un hecho histórico también demostrado, de una temporada que hubo fuertes hambrunas en toda la zona de Canaán y Mesopotamia y que eso fomentó la migración hacia Egipto. Bueno, llega todo el clan israelita, uno de tantos clanes hebreos, específicamente hablando israelita, llega a Egipto y dice que se establecieron en la región de Goshen, es decir, en esta zona de la delta del Nilo. Ahí es donde, según el texto bíblico, los israelitas se establecieron. Bien, ¿saben en dónde estaba la ciudad de Avaris, la capital Ixa de Avaris? Estaba justamente en Goshen. Entonces, fíjese cómo son datos aislados, pero se pueden ensamblar perfectamente bien. Esto lo que nos evidencia es, la evidencia arqueológica y el texto bíblico nos señalan que la región de Goshen, en el delta del Nilo, fue el epicentro donde se establecieron los grupos de origen semítico que estaban llegando de Canaán. Ahí se puso la capital de los Hicsos y desde ahí hubo gobernantes importantes de origen semítico que se han ido recuperando sus nombres, pues gracias a la arqueología, ¿no? Ok, entonces tenemos este Egipto completamente, digamos, multicultural, vamos a utilizar este término. Viene esta época de colapso social con el que se le pone fin al imperio antiguo, al imperio medio. Los Hicsos toman el poder, pero nada más en el norte. En el sur se van a mantener los faraones tebanos. Y bueno, entonces va a empezar la guerra de Egipto del norte contra Egipto del sur. Porque los del sur querían recuperar Egipto. Ellos lo veían así, porque veían a los Hicsos como extranjeros. Y los del norte van a querer terminar de conquistar Egipto. Que bueno, eran los nuevos faraones, pero no habían logrado controlar todo el reino. En circunstancias normales, muy probablemente los Hicsos habrían ganado. Tenían mejores recursos militares, eran mejores guerreros. De hecho, siempre que se confrontaron los faraones tebanos contra los faraones Hicsos, esto es más o menos a lo largo de un siglo, los faraones Hicsos ganaban. Eran mejores guerreros, tenían mejor estructura militar. Lo que reventó a los Hicsos, lo que les dio una torre, todo parece ser, es el impacto que les arruinó completamente la economía, el impacto del episodio volcánico de Santorini, que fue aproximadamente por ahí del año 1640 y tantos antes de la era común, 1630 y tantos, por ahí así. Hay una explosión volcánica violentísima en Grecia, en la isla de Santorini, esto está en Grecia, pero estamos hablando de una explosión tan fuerte que el tsunami barrió con toda la costa de África del Norte, en la zona oriental, y con toda la costa del Mediterráneo, de lo que es actualmente Israel y Líbano, y Siria, y de Turquía. El tsunami fue súper agresivo, causó muchas afectaciones, la ceniza que también se distribuyó por todo ese lugar afectó muchísimo, y esto le dio en la torre al comercio marítimo que los Hicsos tenían desde Avaris, su capital, que no daba al mar, pero estaba, al estar en el delta del Nilo, se conectaba por río con el mar Mediterráneo, con el río Nilo, por medio del río Nilo. Entonces, las afectaciones económicas fueron tan graves que los Hicsos se debilitaron, y por ahí del año 1550 aproximadamente, después de una agonía del dominio Hicso, entre 1580 y 1550, antes de la era común, los faraones de Tebas logran derrotar a los Hicsos y expulsarlos de Egipto. Los mandan de regreso a Canaán. Ojo, esto tampoco es el éxodo. No se confundan, esto no tiene nada que ver con el éxodo. Ahí hay un documental de Simcha Jacobovici, se llama, creo que el éxodo decodificado. Ya pueden subir esto recortarlo a YouTube y luego ponerlo como desliz mío. El éxodo decodificado, un documental que produjo en colaboración con James Cameron, el director de Avatar, de Titanic, de estas películas. Simcha Jacobovici es un pseudo arqueólogo israelí, malísimo, o sea, no es malísimo, es lo que le sigue, es pésimo el hombre, o sea, no entiende por dónde se agarra la arqueología, es un documental malísimo, horroroso, o sea, es
lo único que se ha ganado es la burla masiva de los verdaderos arqueólogos por el nulo rigor de Simha Jacobovici. Así que, por favor, si ya lo vieron, olvídenlo. Si no lo han visto, no lo vean. Ese material sí definitivamente no vale la pena. Pero bueno, ahí Simha Jacobovici intenta establecer vínculos entre el éxodo y la expulsión de los Hicsos. Olvídenlos, no los hay. No es lo mismo, decimos en México, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero bueno, entonces, la derrota de los Hicsos por parte del faraón tebano Ahmosis es lo que va a marcar el inicio del Imperio Nuevo. Y con el Imperio Nuevo empieza la dinastía 18 de los egipcios. Y entonces, otra vez, el reino queda unificado y va a empezar una nueva etapa de esplendor para Egipto que se va a convertir, como ya les mencioné, en la Alguien que ya está acá, sobre qué implica todo esto en la historia egipcia. Ahora, la siguiente parte, estoy seguro que va a pantallar a todos, de acuerdo a lo que me platicó Irving, pero acá seguimos, queridísimo Irving. Gracias. Disparates que hace mi computadora de cuando en cuando, perdón. No te preocupes. Y les decía, con Ahmosis y la derrota de los Hicsos, se funda la dinastía 18. Y bueno, va a ser una secuencia de faraones que aproximadamente van a gobernar durante unos 3 siglos y que van a ser los faraones más poderosos en la historia del Antiguo Egipto. Repito, este es el momento de grandísimo esplendor egipcio. Nunca fue igualado. Ramsés II casi les llegó, nada más él. Son los faraones más importantes en toda la historia de la cultura egipcia. Entonces, bueno, tenemos primero al faraón Ahmosis, luego vienen los Amenofis y los Tutmosis, que se fueron intercalando, obviamente, Amenofis primero, Tutmosis primero, luego Tutmosis segundo. Luego va a haber de repente reinas gobernando en esta etapa en Egipto. No va a ser extraño que haya momentos en donde, ante la ausencia de un faraón varón, gobernaran mujeres. La primera de ellas va a ser Hatshepsut, que era esposa de Tutmosis II. Pero bueno, una vez que ella pierde el poder o muere, va a llegar al trono Tutmosis III. Tutmosis III, o sea, estamos hablando de la dinastía más poderosa de toda la historia de Egipto. Tutmosis III va a ser el faraón más poderoso de toda esta dinastía. Tutmosis III es el faraón que va a extender las conquistas egipcias al máximo nivel jamás alcanzado. Con Tutmosis III, el reino egipcio logra salir de sus fronteras naturales, que eran Canaán, conquista todo Canaán, es decir, lo que actualmente es Israel y lo que actualmente es Líbano, y llega a meterse incluso a un pedazo de lo que actualmente es Siria. Este va a ser el mayor nivel de expansión imperial egipcia en toda la historia, bajo el dominio de Tutmosis III. Y Tutmosis III además puso una serie de prácticas muy interesantes que luego serían copiadas, por ejemplo, por los asirios y los babilonios, y que también nos explican algunas cosas singulares del relato del Éxodo. Por ejemplo, con Tutmosis III lo que se empezó a hacer fue que los hijos de los príncipes cananeos, de los reyes cananeos, eran literalmente secuestrados. O sea, lograban someter a una ciudad, estado cananea. Recuerden que los cananeos no eran un territorio unificado en esta época, eran ciudades-estado, es decir, cada ciudad era como un reino chiquito por sí misma. Pero bueno, una vez que lograban someter a una ciudad-estado, lo primero que hacían era llegar con el rey y quitarle a sus hijos. Y se los llevaban a Egipto. Esto bueno, eran rehenes, literalmente, ¿no? O sea, así el rey la pensaba antes de pensar en sublevarse. Pero Tutmosis III no fue un salvaje que nada más se dedicara a secuestrar niños para tenerlos como rehenes y de esta manera coaccionar
a los monarcas o a los reyes y cananeos dominados. No, Tutmosis III fue bastante más inteligente que eso. De hecho, los tomaba en su propia corte, los adoptaba no como hijos, pero sí como protegidos a los príncipes cananeos y los reeducaba. Los educaba en la cultura egipcia. Entonces, cuando estos príncipes regresaban ilesos, o sea, así de, por lo menos la correspondencia del papá, oye, ¿cómo estás? Bien, me tratan re bien. O sea, como bien, vivo bien, todo bien. O sea, no, ni te preocupes, me lo estoy pasando bomba aquí en Egipto. Acuérdense del libro de Daniel, por ejemplo, que nos retrata también esa situación con Babilonia. O sea, cómo los babilonios se llevan un grupo de aristócratas judíos, o sea, del reino de Judá, y ahí los tratan con todos los honores, los integran a la corte. Esa práctica, quien la inicia, es justamente Tutmosis III. Entonces, de esa manera, cuando eventualmente venía el relevo generacional, se moría el rey, y entonces el hijo que estaba en Egipto tenía que regresar ya a ser coronado como rey de esa ciudad, pero era un rey educado al modo egipcio. Entonces, para Egipto era más fácil mantener el control de todas esas ciudades-estado. Bien, esa fue una política iniciada por Tutmosis III. Bueno, van a seguir Amenofis II, Tutmosis IV y Amenofis III. Estos son, digamos, junto con Tutmosis III, los faraones que tuvieron más esplendor en la historia de Egipto. Bueno, ya Amenofis II, Tutmosis IV y Amenofis III no hicieron grandes conquistas, más bien no hicieron ya conquistas, nada más se dedicaron a administrar, digamos, el imperio que les había dado Tutmosis III. Entonces, ahí se va a ir más o menos otro siglo, siglo y medio, y entonces ya vamos a estar de lleno en el siglo XIII, antes de la Era Común. Y después de la muerte de Amenofis III, va a subir al trono Amenofis IV. Y este va a ser el faraón más controversial de todos. Este va a ser el faraón del que más he escrito en toda esta dinastía. Un personaje muy interesante, pero un personaje también muy contradictorio y del que se han inventado cualquier cantidad, perdón que lo diga así, de tonterías. Y es que Amenofis IV va a entrar en un conflicto serio con la casta sacerdotal egipcia del dios Amón, con el clero de Amón. Amón-Ra era una de las tantas representaciones del disco solar. Había varias, porque pues obviamente en una época en la que no entendíamos realmente qué era el sol, los egipcios, por ejemplo, diferenciaban entre el sol naciente, ese era un dios, el sol del mediodía, ese era otro dios, y el sol del atardecer, ese era otro dios, y el sol que se sumerge en el agua, ese era otro dios, porque claro, los egipcios, todo el mundo sabía que había un límite de la tierra y que luego estaba un mar, el océano, lo que hoy llamamos océano Atlántico, y ellos veían que en Occidente todos los días el sol se escondía por ese lado, pero entonces, como todo el mundo tenía la idea de que lo último que había hacia el occidente era el mar, o sea, no conocían América, y creían que si el sol se sumergía, desaparecía por occidente, pues es que se sumergía en el mar, y por eso se apagaba, y por eso se hacía de noche. Y que entonces el sol tenía que transcurrir el inframundo, recorrer el inframundo, durante la noche, es decir, la región de los muertos, y renacer en la mañana por el oriente, que seguramente lo que había también en el oriente era otro mar. Más bien, la idea que tenían en la antigüedad es que la Tierra era un disco y la masa continental estaba en el centro. Entonces todo lo que estaba alrededor era mar. Se sumergía por esta agua y salía por esta otra en la mañana del día siguiente. Entonces el sol que se sumergía en el mar era otro. Y por ejemplo, ahí sí es muy interesante la representación solar de este sol de las aguas, que es el dios Sobek, que es un cocodrilo, el cocodrilo del Nilo. Pues, semejante animalazo, ¿no? Los cocodrilos del Nilo pueden llegar a medir hasta 10 metros. Pero entonces los egipcios veían que los cocodrilos eran, digamos, como que el animal que dominaba en las aguas, entonces se imaginaban al sol
una vez que se sumergía, se lo imaginaban con un sol volviéndose cocodrilo para poder navegar en las aguas, y esa era la representación del dios Sobek. Bueno, de todas estas representaciones de las deidades solares, que empiezan con Ra, siguen con Osiris, luego con Horus, etc., la que más poder llega a desarrollar durante la dinastía 18 es el clero de Amon-Ra, que es el dios del mediodía. Entonces, Amenofis IV va a toparse ya con una situación en la que ese clero tiene demasiado poder, y entonces Amenofis IV va a iniciar una, digamos, rebelión religiosa para quitarles ese poder. Y entonces va a meter toda una reforma que va a intentar volver a Egipto un país enoteísta. Es decir, Egipto era un país politeísta como todos los del mundo en ese tiempo, como todos los grandes reinos del mundo de ese tiempo, es decir, creían en muchos dioses. Pero los Hyksos se habían traído una idea bastante rara, típica de semitas de Canaán, que era el enoteísmo. Algo que ya tenemos documentado incluso desde antes de los Hyksos. ¿Qué es el enoteísmo? El enoteísmo es un modelo en el que das por sentado, aceptas que existen muchos dioses, pero nada más adoras a uno. Le pueden llamar monolatría también, o sea, cuando nada más adoras un dios, aunque reconozcas a varios. El término correcto es enoteísmo. Entonces, los Hyksos eran enoteístas, dejaron la práctica del enoteísmo en Egipto, y entonces Amenofis IV va a tomar una postura enoteísta y va a tratar de imponerla en Egipto. Solamente vamos a adorar a un dios. Sí existen muchos, pero solamente vamos a adorar a uno. Y es el dios Sol, pero no es en su manifestación como Amon-Ra, sino en su manifestación como Atón-Ra. Fíjense que suena hasta bobo, ¿no? La diferencia nada más es una letra, Amón, Atón. Bueno, pero Amenofis IV va a cambiarlo y va a decir al único que vamos a adorar es a Atón-Ra. Y entonces, bueno, en esta crisis, el clero de Amon-Ra tiene que huir, se va a Tebas, un lugar más seguro, no en Memphis, donde estaba la capital imperial. Y mientras, bueno, Amenofis IV intenta hacer toda su revolución religiosa. Se cambia el nombre, por supuesto, porque Amenofis, ahí tiene el nombre de Amón. Amen es la raíz de Amón, Ofis. Es decir, era algo así como hijo de Amón, o el heredero de Amón. Entonces va a cambiar su nombre por Akenatón, ya no con la partícula Amón, sino Atón, porque él es adorador de Atón-Ra, otra representación del disco solar. Entonces Amenofis IV es el que cambia su nombre por Akenatón. Y bueno, Akenatón, ya como faraón Akenatón, intenta meter toda esta reforma. No sabemos si lo habría logrado. Akenatón muere a los 37 años de edad, aproximadamente, muy joven. Muere a los 37 años de edad en una epidemia de gripe, una epidemia de gripe aviar, que fue así barriendo con todo el mundo conocido en aquel entonces por esa zona, no todo, más bien, por esa zona a lo largo de varios años. Se tardó en llegar varios años al reino hitita, pero también se cargó a un rey allá, el famoso Suppiluliuma, uno de los más importantes reyes hititas. En fin, entonces Akenatón no sabemos si habría logrado consolidar esta reforma. Muere de 37 años. Lo que sí sabemos es que Akenatón fue un pésimo gobernante, muy mal gobernante, por estar enfocado en quitarle el poder o bajar el poder, disminuir el poder del clero de Amón. Descuidó la administración imperial demasiado y entonces se perdió el control de las provincias cananeas. Es un momento en que Egipto va a perder, digamos, todos estos territorios conquistados que dominaba desde tiempos de Tutmosis III. Va a perderse el control de las regiones cananeas y va a entrar en una profunda crisis política que se agudiza por dos razones. Una, porque Akenatón muere muy joven, ya lo dije, a los 37 años de edad, pero también porque muere
sin poder dejar una descendencia firme que continúe con la dinastía. Y es que todo parece indicar que la esposa de Akenatón, que en este caso era la reina Nefertiti, su nombre original era un poco más complicado, déjenme ver si lo puedo leer, era Neferuatón, sí, nada más hay que repetir 2 veces la palabra Neferuatón, que luego ya en otras fuentes, sobre todo griegas, va a aparecer reducido a Nefertiti, y que según la tradición egipcia, las mujeres más bellas que ha pisado este planeta, bueno, ya era la esposa de Akenatón, pero hay indicios de que la familia de ella traía ya problemas, enfermedades congénitas, y entonces todos los hijos que tienen, los hijos varones que tienen Akenatón y Nefertiti, van a morir de niños. Solamente va a sobrevivir uno, muy débil además, el que luego va a ser el faraón Tutankamón. Pero entonces, a la muerte de Akenatón, quien toma el poder va a ser Nefertiti, va a gobernar 1 o 2 años, tal vez 3, no mucho, y luego va a venir un faraón que no sabemos quién es, y que nada más lo ubicamos como Semenechkara. Ni siquiera sabemos si era hombre. Cabe la posibilidad de que Semenechkara haya sido Nefertiti, nada más que utilizando ahora un nombre masculino. ¿Cabe esa posibilidad? No se sabe. Semenechkara gobierna otros 2 años, o sea, si Nefertiti fue Nefertiti y Semenechkara, en total gobernaron como 5 años, o sea, no más, 4 o 5 años. Así que es muy poquito este tiempo, hasta que entonces ya imponen a Tutankamón como faraón. Tutankamón tiene 9 años de edad, o sea, realmente él nunca gobierna. Los que se van a estar peleando por el poder ahí detrás de Tutankamón van a ser un visir y un general. El visir Ay, así se llama, Ay, y el general Horemheb. Pero bueno, Horemheb siempre tuvo la desventaja de que era el que tenía que estar aplacando las rebeliones en toda la zona de Canaán. Es decir, intentando reimponer el control egipcio en Canaán. Nunca lo logró del todo, pero fue quien sometió los levantamientos en toda esta región. Pero bueno, el problema es que los hititas, que estaban más al norte, ya estaban empezando a comerle territorio a lo que había sido el imperio egipcio. Entonces, a Horemheb le urgía reimponer el control militar sobre Canaán para poder ponerle un alto a los hititas. Bueno, eso hace que Horemheb se la pase la mayor parte del tiempo en campaña militar, y pues eso le dejaba el campo libre al visir Ay para que realmente él fuera el gobernante detrás de Tutankamón. Ahora les decía, Tutankamón es una persona que viene también con problemas congénitos, reina 10 años, o sea, muere a los 19 años de edad y sin descendencia, y entonces el poder lo toma completamente Ay, aprovechando que en ese momento Horemheb no está en Egipto. Esto evidentemente a Horemheb no le gustó, y ahorita les digo por qué lo sabemos. Pero bueno, Ay, de todas maneras, el punto con él es que ya era viejito. Era muy grande de edad, digo, no sabemos en ese tiempo qué significaría muy grande de edad, tal vez tendría 70 años, una edad que ahorita no nos parece tan exagerada, pero que para la época sí ya era tal vez demasiado. Entonces, Ay no va a gobernar durante mucho tiempo ya como faraón, aunque claro, fue quien realmente gobernó durante los 10 años de Tutankamón, pero Ay va a gobernar un par de años nada más, muere sin descendencia, y entonces Horemheb ya puede regresar y tomar el poder. Y se va a convertir en el último faraón de la dinastía 18. Pero entonces lo que podemos ver es que seguimos hablando de una época de profunda inestabilidad social. Horemheb más o menos va a regresar todo esto a control, gobernando unos 14, 15 años, algo así, pero lo que Horemheb hace, y por eso sabemos que no le caía nada bien Ay, Horemheb va a mandar a destruir todos los registros de los faraones Akenatón, porque obviamente desde que murió Akenatón, el clero de Amón empezó a recuperar su poder. Y Horemheb es el que va a restituir plenamente todos los privilegios del clero de Amón.
O sea, se va a regresar a la normalidad y la reforma religiosa de Akenatón se va a hacer gárgaras. Pero entonces, Horemheb, al restituir todo el poder del clero de Amón, va a ordenar que destruyan todos los registros del faraón Akenatón, como si no hubiera existido. Pero no nada más ordenó que destruyeran los de Akenatón, también destruyeron los de Akenatón, los de Nefertiti, los de Semenechkara, haya sido Nefertiti o no, los de Tutankamón y los de Ay. Por eso nos queda claro que no le caía bien Ay. Pero bueno, entonces, esto va a complicar, durante mucho tiempo complicó más bien la investigación, el estudio de la historia egipcia de esta época. ¿Por qué? Porque de repente hay fuentes en las que Horemheb aparece como un faraón que hubiera gobernado durante casi 60 años. Y es que así lo escribió en su crónica, como si desde el tiempo de Akenatón él hubiera gobernado hasta que se murió, casi 60 años. Mentira, fueron Akenatón, Nefertiti, Semenechkara, Tutankamón, Ay y Horemheb. Pero Horemheb borró y reescribió toda esa etapa. Una etapa de profunda inestabilidad. Y una etapa que culmina con esa misma inestabilidad porque Horemheb muere sin hijos, muere sin poder heredar el poder. Y por eso con él acaba la dinastía 18. Es en este lapso de inestabilidad donde muy probablemente ocurrieron los eventos que luego se convirtieron o que llegaron al relato bíblico del Éxodo. Pero justamente el problema es que no tenemos manera de investigarlo porque Horemheb mandó a destruir todos los registros de los faraones anteriores. Entonces, es una etapa sobre la cual todavía hay muchísima controversia. Hay un problema extra. Y esta es la razón por la que los egipcios no hablan del éxodo de una manera clara. O sea, en las crónicas egipcias no existe el éxodo, pero es que los egipcios no veían a los israelitas o a los hebreos o a los semitas como extranjeros. Para este tiempo, los egipcios ya los veían como egipcios. Entonces, esa historia que la Biblia te cuenta de una nación liberándose de otra nación, la nación israelita liberándose de la nación egipcia, los egipcios te lo habrían contado, tal vez lo contaron, no sabemos, tal vez Horemheb lo destruyó, pero tal vez o habrían hablado de un grupo, una clase social rebelándose contra otra clase social, pero todos siendo egipcios. ¿Por qué sabemos que para estas épocas los egipcios ya no consideraban extranjeros a los semitas? Porque el que se va a quedar con el poder tras la muerte de Horemheb es uno de sus visires, el visir Paramesus, que era semita, o sea, era extranjero. 2 siglos atrás, 3 siglos atrás, lo habrían llamado Ixo, rey extranjero. Pero ya en ese momento, después de Horemheb, ya no es un rey extranjero, es un egipcio de origen semita, punto, pero es un egipcio. Entonces, Paramesus, al tomar el poder, va a fundar una nueva dinastía y va a cambiar su nombre. Y entonces nada más le quita el Pa y se queda como Ramesus, Ramsés I. Luego viene su hijo, Seti I. Vean, Seti, o sea, el nombre Set, es un nombre totalmente semítico. Ahí en el texto bíblico tenemos quién es Set, se deben de acordar. Es el hijo de Adán y Eva que viene a sustituir a Abel, después de que es asesinado por Caín. Entonces, Set es un típico nombre semítico. Entonces, esto evidencia que la dinastía 19, la dinastía ramésida, la primera dinastía ramésida, fueron 2, fue una dinastía de faraones semitas. Entonces, primero viene Ramsés I, luego Seti I y luego Ramsés II. Seti I y Ramsés II son los que van a terminar de casi reconquistar todos los dominios que había tenido Tutmosis III, desde Tutmosis III hasta Amenofis III. Casi lograron reconstruir la gloria del imperio egipcio. Les faltó tantito, bueno, lo perdieron ante los hititas, pero bueno, casi lo lograron. Pero bueno, entonces así es como empieza la siguiente dinastía. Entonces, es en este periodo intermedio
entre la dinastía 18 y la 19, donde toda esta inestabilidad social, política egipcia, puede ubicarse los eventos que luego se plasmaron en el libro del Éxodo. Ahora bien, aquí la parte realmente interesante es que Ramsés II, bueno, todos los ramésidas son otra vez una dinastía de faraones semitas, y cabe la posibilidad de que hayan estado emparentados con los hebreos. ¿Por qué lo sabemos? Porque la ciudad de Ramsés, esto que nos menciona la Biblia que se construyó la ciudad de Ramsés, en realidad no se construyó de la nada. Fue la reconstrucción de una ciudad que había sido destruida. ¿De cuál ciudad? De Avaris, la ciudad hebrea, la capital de los Hicsos. Paramesus regresa a la capital allá, la reconstruye, la convierte en la ciudad Ramsés, o la ciudad de Ramsés, Pir Ramsés se va a llamar, y no es otra sino la antigua ciudad de Avaris, la ciudad hebrea, la capital de los faraones semitas, probablemente vinculados con los hebreos, que implica que probablemente los ramésidas también estaban emparentados con los hebreos. Entonces, bueno, por eso es que resulta muy difícil identificar a esta nueva dinastía, la 19, como la de los faraones que hubieran podido vivir el periodo del Éxodo. Es más lógico ubicarlo antecito en la época de colapso de la dinastía 18. Es decir, sobre todo en el periodo, en esta gran inestabilidad política, religiosa, económica, militar que se da en los reinados de Akenatón, Nefertiti, Semeneskara, Tutankamón, Ay y Horemheb. Hacía grandísimos rasgos. Ese fue el egipcio, el Egipto de las épocas del Éxodo, el Egipto que pudo conocer Moisés. Moisés, un niño hebreo, o sea, según el relato bíblico, no tenemos ninguna fuente documental de la época que hable de Moisés. Lo han intentado identificar ahí. No, es que encontraron los restos de un escriba que pudo haber sido Moisés. No sabemos. O sea, siempre que se encuentra en una noticia así de que descubren la momia del sacerdote egipcio que fue Moisés, mentira. O sea, no se sabe, punto. No hay registros egipcios de Moisés, punto. No los hay. El único registro es el bíblico. Pero hay un detalle que no se puede negar. La historia de la infancia de Moisés, aunque sigue un arquetipo narrativo clásico de la antigüedad, que es muy similar, por ejemplo, al de Sargón de Akkad, otro niño que lo rescataron del río y se convirtió en el rey. O sea, eso es un arquetipo literario y no tiene nada de raro que en la antigüedad se repitan los arquetipos literarios. Lo interesante en realidad de la historia de Moisés es que siendo un niño hebreo fuera educado en la corte de Faraón. Esa es la parte donde uno dice, ah, caray, o sea, así de fácil agarraban a un niño extranjero y lo educaban como propio. Sí, eso lo venían haciendo los egipcios desde Tutmosis III. Entonces, o sea, la historia, esta parte de la historia de Moisés, el haber sido educado como noble en la casa de Faraón, es perfectamente verosímil con lo que sabemos de historia. Pero entonces, lo lógico es, por lo tanto, que sea posterior a Tutmosis III, porque Tutmosis III fue quien puso esa norma, esa práctica, y que esto haya ocurrido en ese lapso que les he señalado entre los reinados de Akenatón y Horemheb, o sea, Akenatón, Nefertiti, Semeneskara, Tutankamón, Ay y Horemheb. Ahí, más o menos. Ese es el panorama general del Egipto de estas épocas, del Egipto del que tanto vamos a hablar en esta semana con lo de Pesaj y la Haggadá y todo aquello. Y qué interesante porque hay un detalle que siempre también ha sido como muy llamativo del relato del Éxodo. Faraón no tiene nombre. No se menciona su nombre. Tal vez no sea nada más un faraón. Tal vez hayan sido varios de estos. Porque, claro, tú lees la historia del Éxodo, lees las plagas y pareciera que todo ocurrió en 2 semanas. No necesariamente. Pudieron ser varios años. Y bueno, las plagas al final de cuentas son una manera narrativa de contar procesos de descomposición social. O sea, nada más es el estilo antiguo de contarlo.
pero cuando analizas las plagas entendiendo esos códigos antiguos de cómo se escribían las historias, te das cuenta de que lo que las plagas nos están hablando es de un complejo proceso de descomposición de la sociedad egipcia. Entonces, puede ser esta etapa y pueden ser varios los faraones que intervienen en esta etapa. Eso no lo sabemos. O sea, ahí tenemos el tremendo problema de que son textos antiguos escritos con el estilo y la lógica antigua en un idioma antiguo y nosotros tenemos que traducirlos y descifrarlos lo mejor posible. Pero bueno, este es el entorno egipcio donde más verosímilmente ocurrió el éxodo. Listo, Marc, vámonos con las preguntas y respuestas. Ok, una plática muy interesante. Vamos a ahora sí a abordar las preguntas que se hicieron a través de la transmisión. Ya saben que si tienen alguna duda pueden hacerla en la sección de comentarios, ya sea por donde nos estén viendo, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Es un tema súper interesante. Entonces, una vez más quiero recordarles que las preguntas son bienvenidas, siempre y cuando sean para entender el tema y no para realizar proselitismo oculto o ataques. Sí, eso ya está más que dicho. Ok, hay muchas preguntas. La primera sería, ¿en qué parte ocurre todo el imperio egipcio, las dinastías que acabas de mencionar? ¿En qué fechas podríamos localizarlo? Porque es un poco difícil nada más hablar de eventos históricos, más que nada para las personas que no dominan la historia egipcia. ¿Podrías dar un poquito de contexto respecto a las fechas? Fechas sí, la dinastía 18 empieza con Ahmosis aproximadamente por ahí del año 1550 antes de la era común y Horemheb muere por ahí del año 1200, ¿qué será? 1205, 1210 antes de la era común. O sea, estamos hablando más o menos de unos 340 años entre el 1550 y el 1210 antes de la era común. Ok. La segunda pregunta tendría que ver con algunas fuentes. Si es que pudieras dar algunas fuentes para que las personas pudieran profundizar un poco más en este tema y poder también, obviamente, si quieren quitarse las dudas, también hacerlo con autores, es decir, expandir su propia perspectiva por lo que acabas de mostrar. Bueno, todo lo que conté es un resumen de historia egipcia. Lo pueden encontrar, por ejemplo, si le buscan en Wikipedia, seguro se encuentran un buen artículo sobre la dinastía 18. Tiene artículos sobre cada dinastía. Ahí, digamos, viene todo muy condensado. Si quieren algo más interactivo, más ameno, búsquense un canal en YouTube que se llama Laura Egiptóloga, que es una chava especialista en arqueología egipcia y que se dedica a la divulgación. Es un canal buenísimo que te va contando de personas, de etapas, de eventos, pero te va contando así, tiene montones de videos para ir conociendo de la historia de Egipto. Pero pues fundamentalmente toda la información la saqué de varios libros, obviamente, pero de libros sobre la historia de Egipto, sobre todo enfocados en el segundo periodo intermedio e imperio nuevo. Es la etapa en la que pueden ahí encontrarse cualquier cantidad de material, o sea, hay muchísimo. Les recomiendo el de Laura Egiptóloga, más o menos estarlo viendo, ya sé cómo es la gente de hoy, que les encantan más los videos. Bueno, búsquense ese canal, es muy bueno, muy ilustrativo, pues ahí tienen, información para tirar para arriba. Perfecto. Las demás preguntas abarcan, ¿qué dice el papiro y Power, que tú mismo lo dijiste, sobre este tema? ¿Qué épocas históricas, exactamente dónde profundiza? Y también dijiste a través de la plática que este manuscrito no está tomado en cuenta como una referencia pues válida. ¿Por qué sería eso? No, referencia válida sí es, lo que no es una referencia al Éxodo. Perdón, una referencia válida al Éxodo. Sí, sí, no, o sea, no lo es. O sea, el papiro y Power se refiere a acontecimientos que reflejan una crisis social en la que la clase inferior
los siervos toman el poder en Egipto. De eso se trata el Papiro y Power, en realidad. Generalmente, repito, los que lo citan como si hablara del Éxodo, sacan unas pocas frases, las ponen fuera de contexto y dan la impresión de que se refiere a las plagas. No, a ver, no. El Papiro y Power habla de una crisis social que culmina con los siervos tomando el poder. Y el Éxodo no se trata de eso. O sea, en el Éxodo los siervos, o sea, los israelitas, acaban huyendo, no tomando el poder. Entonces olvídenlo, el Papiro y Power no se refiere al Éxodo. Muy probablemente se refiere a el momento en que los Ixos tomaron el poder. Y entonces el Papiro y Power sería una crónica de algo que ocurrió por ahí del año 1670 o 1660, antes de la Era Común. Entonces, no tiene nada que ver con el Éxodo. Ok, prosigamos. Existen referencias a través de, obviamente, comentarios dentro de unos midrashim que hablan sobre Job, porque creo que eso es a lo que se refiere Roberto. Se refiere sobre Job, sobre si Job era parte de la corte del faraón en tiempos de Moisés. Obviamente, esto tiene un preámbulo un poco más amplio, debido a que esta es la razón por la que se trata de justificar las desgracias que le pasan a Job, que vendría siendo la idea de que como él fue una persona que estuvo dentro de la corte del faraón y él mismo cayó, entonces por lo tanto le pasaron las desgracias, cosa que no viene en el libro. Entonces, digo, nada más para dar un poco de contexto y dejarte contestar la pregunta. Sí, esto es un midrash. Y acuérdense que un midrash es una versión, digamos, como muy libre de ciertos pasajes bíblicos o personajes bíblicos que tienen como objetivo siempre una cuestión didáctica. Entonces, los midrashim son muy tardíos, o sea, las colecciones de midrashim se empiezan a integrar hasta el siglo II de la Era Común. Y las grandes colecciones que tenemos, pues en realidad son del siglo IV, V, VI, hasta el VIII. Entonces, no tiene bases históricas. O sea, es parte de un midrash que trata de darle un sentido moral y obviamente didáctico a la historia de Job, a ciertos detalles del Éxodo, pero carece completamente de evidencia histórica que lo sustente como algo histórico. Entonces, es un midrash, tiene un objetivo ahí de algo que nos quiere enseñar, pero es imposible tomar eso como un dato que se pudiera corroborar o que nos pudiera aportar información estrictamente histórica. Entonces, o sea, no hay manera de decir que Job fue funcionario en la corte del faraón del Éxodo. Ok, continuamos con las preguntas. Sí, no existe, digo, ya hablaste de que no existe una referencia directa sobre la historia del Éxodo en la historia egipcia respecto a la arqueología, lo que se ha encontrado. Sin embargo, existen teorías. De acuerdo a tu punto de vista o tu opinión, ¿cuál podría ser la teoría o el referente arqueológico más cercano a una prueba del Éxodo? Referente arqueológico egipcio no lo hay. O sea, aquí hay que entender que la arqueología trabaja con lo que rescatan. O sea, la abrumadora mayoría de lo que se ha construido o escrito a lo largo de la historia humana se ha perdido. Los arqueólogos trabajan con restos minúsculos de lo que fueron grandes civilizaciones. Digo, se han desarrollado técnicas de análisis muy buenas, muy eficientes, para que con pocos elementos puedas reconstruir mucha información de cómo eran la política, la alimentación, el comercio, todo eso de una sociedad. Pero lo que no te ayuda, esta poca información que hay, lo que no te ayuda es a reconstruir anécdotas, es decir, detalles históricos o biográficos de los lugares o de las personas. Entonces, la realidad es que no hay ninguna evidencia arqueológica recuperada en Egipto que apunte a los eventos del Éxodo.
Pero repito también, es que aquí tenemos un problema. Los egipcios lo habrían contado a su manera. Y los egipcios no te habrían hablado de la huida de una nación extranjera al extranjero. Te habrían hablado de un desplazamiento de egipcios dentro de Egipto. ¿Por qué? Porque Canaán en ese tiempo era dominio egipcio. Entonces, y los israelitas eran vistos como egipcios por los egipcios. Entonces, una crónica egipcia te hablaría de egipcios moviéndose dentro de Egipto. Nos costaría mucho trabajo decir, ajá, mira, es el éxodo. Nos costaría muchísimo trabajo y no se ha encontrado. Entonces, o sea, ahorita, digo, hay que decir las cosas como son. Evidencia arqueológica egipcia que sustente el éxodo, no hay. Eso que dice, no, es que esta columna de Salomón, que bueno, sí, pero eso es muy posterior, no es evidencia egipcia. Y es muy posterior y es una tradición. No hay nada para verificar arqueológicamente lo de esa columna. No, pero es que se encontraron unas ruedas en el fondo del mar. Pues sí, se encontraron unas ruedas en el fondo del mar, pero son como 3 o 4. No son las ruedas de todo un ejército. Y pueden estar en el fondo del mar por cualquier razón. Porque un egipcio iba con su carro y se despistó y se cayó y bueno, y el carro se hundió. Pueden estar ahí por cualquier razón. Entonces, cuando se encuentran este tipo de documentales como el de Simcha Jacobovici, que es pésimo, o todas estas tonterías que publica Michael Rood, este predicador, este payaso que se cree predicador, en su página de Un Rudo Despertar, o sea, no, todo eso ni le hagan caso. O sea, por favor, eso, búsquense buenas páginas de egiptología. Ya les recomendé un canal. En cualquier artículo de Wikipedia sobre esos temas de la dinastía 18, del Imperio Nuevo o del segundo periodo intermedio, ahí les van a dar un montón de bibliografía que generalmente es muy buena. Entonces consulten fuentes serias, no este tipo de blogs religiosos que son más sensacionalistas y manipulan la información de una manera patética. Entonces, o sea, la realidad, así, palabra, y siendo honesto, porque mi obligación es ser honesto, evidencia arqueológica como tal, obtenida de Egipto, de esa época, que hable del éxodo, no hay ninguna. Ok. ¿Y cómo explica, lo voy a leer textual, y cómo explica el asesinato de los niños inocentes egipcios por la mano del mismo Dios judaico ficticio? Bueno, eso tiene que ser una explicación obviamente de índole religiosa. O sea, yo te puedo dar una explicación sociológica, pero a ver, vamos de nuevo. No hay evidencia arqueológica de eso. O sea, si lo que me lo están preguntando en términos de lo que estoy explicando de arqueología, pues la pregunta está completamente fuera de lugar. No hay ningún registro documental egipcio que hable de eso. Pues no hay ninguna evidencia arqueológica de eso. No sabemos si es porque Orenheb la mandó a destruir o no sabemos si es porque los egipcios lo habrían explicado de otro modo. Pero es que, a ver, va de nuevo. Esto lo mencioné hace rato, va de nuevo. Nada más una pregunta que justo era la siguiente pregunta, nada más para poder ahondar a las personas. Muy interesante. Tomando en cuenta que la historia la escriben los vencedores, o sea que muchísimas veces las personas que dejan el registro histórico son las personas que manejan el discurso, porque son los que sobrevivieron, podría ser que los faraones de ese tiempo o la élite egipcia hubiera quitado la historia del éxodo debido a que representaba un punto contrario al imperio y a la fuerza egipcia. Sí, podría ser, digo, no, y no tenemos que irnos muy lejos. Ramsés II nos dejó un ejemplo maravilloso de cómo manipular la historia para no decir que los hititas le ganaron en una batalla. Y Ramsés nos deja un recuento de la batalla donde parece que él fue el que ganó. Y no, ya ahora sabemos que la batalla de Kadesh la ganaron los hititas y que las tropas egipcias regresaron a Egipto en la vergüenza total, escoltadas por las tropas hititas. Ya 14 años después, Ramsés II se casó con una princesa hitita y se firmó la paz. Bueno, fue la primera vez que se firmó un tratado de paz internacional como consecuencia de una guerra anterior.
o sea, para pacificar una guerra anterior. Pero sí, ya sabemos que a los egipcios les encantaba contarnos versiones manipuladas de ciertos eventos que no les hacían gracia. Ahora, esa es una cosa, pero lo que sí quiero dejar muy claro es que lo que no se vale es decir que seguramente los egipcios no quisieron contar el Éxodo porque les molestaba. No, o sea, tenemos evidencia de que los egipcios eran mañosos, pero no tenemos evidencia de que en este caso en específico lo hayan sido. Pretender que una cosa se demuestra con la otra se llama falacia de falsa demostración, porque se demostró una cosa, no la otra. Entonces, nada más no se me vayan a hacer bolas con eso, por favor, y se confundan. Entonces, repito, en este sentido hay que ser honestos. La otra pregunta, les decía, no viene tanto al caso porque no hay evidencia arqueológica de que eso haya pasado. Ahora, lo interesante aquí es, les decía, es que en la narrativa antigua tienen una manera muy singular de contarse las cosas. Es decir, los autores, egipcios o israelitas, da igual, de aquellas épocas, no te contaban las cosas como las contaríamos hoy. Por ejemplo, simplemente el concepto de 10 plagas. O sea, nosotros lo leemos y pareciera que fue una cuestión así bien esquemática. Empezaba una plaga, terminaba, y hasta que terminaba, discutían Faraón y Moisés, y venía otra, y así, o sea, todo en como si fueran escalones. A nivel de estudios de crítica histórica, o desde una perspectiva sociológica, consideramos la posibilidad de que eso no haya sido monolíticamente así, sino toda una situación que durante un largo periodo de tiempo se están dando este tipo de problemas, o sea, en donde incluso muchas plagas pudieron ocurrir al mismo tiempo, o en donde no hubiera una clara diferenciación entre una plaga y otra. Porque, por ejemplo, el río convertido en sangre, bueno, vamos a quitarle, digamos, la parte, digamos, religiosa, y no hablemos de un río convertido en sangre, hablemos de un río contaminado. Bueno, tiene toda la lógica del mundo que todas las ranas se salgan de allí. Entonces, tal vez esta contaminación del río y esta plaga de las ranas están ocurriendo en realidad al mismo tiempo. O las secuelas de uno, o sea, aunque se supone que una acaba, sus secuelas continúan. O sea, que las plagas son todo un proceso orgánico, no 10 cachitos así, uno claramente diferenciado del otro. Más bien, puede pasar que sea todo un proceso de caos, desastre, contaminación, cataclismos, epidemias, digo, porque también hay una epidemia de úlceras, o sea, todo un problema de salud pública, o sea, todo un problema tototota, con varias aristas, y que el redactor final lo organiza todo como 10 plagas, pero que en la realidad histórica lo que hayamos visto haya sido un proceso de descomposición social con varias razones, con varias aristas, con varios problemas, y que luego fue redactado de esa manera. Era gente antigua, no era un historiador contemporáneo haciendo una crónica, una bitácora. O sea, si hubiese sido un escritor del siglo XIX, bueno, otra cosa habría sido. Estamos hablando de gente antigua, organizando la información pues, como se les daba, como se les ocurría, muy diferente a nuestros conceptos de cómo se debe organizar la información. Entonces, mira, te voy a decir la verdad. La verdad es que ni siquiera sabemos cómo fueron las plagas. Suponiendo que fueron así como las describe la Biblia, ni siquiera sabemos cómo fueron las plagas. O sea, porque ahí nada más te dice, pues, se llenó de moscas. ¿Por qué se llenó de moscas? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa si llenas de moscas un lugar? Se te pudre la comida. ¿Qué pasa si se te pudre la comida? Pues te pasan 20,000 cosas más. No nada más son moscas. Es toda una crisis de salud. Y luego por eso hay úlceras. Bueno, ¿qué conexión hay entre una cosa y la otra?
Entonces, te digo, ni siquiera haciendo una lectura literalista sabemos qué fue lo que pasó. No tenemos idea de la dimensión de drama social que hubo detrás de todo esto. O sea, nada más tenemos lo que el texto bíblico nos quiere contar para enfatizar sus puntos. Entonces, la perspectiva que podemos tener de eso es profundamente limitada. La plaga de los primogénitos muertos, ni siquiera tenemos idea de qué fue, de cómo fue, de qué consecuencias tuvo. Entonces, ahí honestamente se mete uno en terrenos pantanosos y pretender decir, yo tengo la explicación histórica, demasiado pretencioso, porque en realidad, con justa razón, los mejores arqueólogos no se atreven a algo a hacer así. Ok. Hay muchas preguntas. Pregunta Edgar. Según la tradición de los egipcios, daban a escoger de chicos un oficio o juguete, y al que se equivocaba lo quemaban en la boca. Esto fue lo que le pasó a Moisés y por eso no podía hablar muy bien. Aquí tenemos que hacer hincapié que la pregunta se refiere a lo que está escrito, ¿sí? De acuerdo a lo que dicen los sabios, a los comentarios en la Mishnah y todo lo que implica. Obviamente hablando de Moisés en específico, tiene una razón de ser. O sea, se dice que era tartamudo por el hecho de que a él le pusieron enfrente oro y carbón ardiendo, ¿sí? No era a todas las personas, sino nada más a este niño, solamente para demostrar si es que Moisés era una persona que, de acuerdo a sus creencias, venía a usurpar el trono del faraón, o si de alguna manera tenía otro tipo de agenda. Entonces, en teoría, se agarraba el oro, a Moisés lo hubieran quitado del discurso faraónico, ¿no? O sea, de esta historia, y lo hubieran, obviamente, exiliado del palacio, incluso siendo un niño. Lo que dice la historia es que un ángel le movió la mano y tomó el carbón, llevándose la mano caliente a la boca, lo que le quemó la lengua, y por lo tanto se quedó siendo tartamudo. Ahora, esta es una reflexión bastante interesante, pero me gustaría ver en términos históricos qué tan posible era que un hombre tartamudo liberara un exilio o un éxodo de la tierra de Egipto, representando a el dios de los egipcios, al pueblo de Israel que eran esclavos, y obviamente él sin tener la herramienta más básica, que es el habla. En ese caso, ¿existe algún referente así, queridísimo Irving? Y si tanto, ¿qué tan posible sería? De acuerdo a la historia. Bueno, véanse la película El discurso de un rey, que es este famoso caso de ya no me acuerdo si el esposo o el papá de la reina Isabel, ¿no? En el momento de la Segunda Guerra Mundial, en que tiene que dirigirle un discurso a la nación, pero es una persona que le choca hablar en público y es torpe, es medio tartamudo. Y esto es un hecho histórico, o sea, pues por la presión, por el estrés, pero también por el reto, lo que estaba viviendo Inglaterra en ese momento, se aventó un discursazo. No sabemos. De que se puede, se puede. Ahí lo vimos en el siglo XX. Pero no sabemos. O sea, vuelvo a repetir, el relato bíblico está tan lleno de elementos eminentemente simbólicos. O sea, por ejemplo, simplemente lo de la muerte de los primogénitos tiene un simbolismo muy profundo y muy complejo que va más allá de decir Dios castigó a los egipcios matando a unos niños. No. El problema es que en la teología egipcia, la creencia es que el faraón mismo se reencarnaba en su hijo, porque es el dios del invierno que se reencarna en el dios de la primavera. Es la imagen del dios viejo que hereda el poder al dios nuevo. O sea, hay todo un constructo religioso ahí detrás que el texto bíblico no nos lo cuenta, porque eso era teología egipcia. Pero es la imagen de, al final de cuentas, de Ra reencarnándose en su propio nieto, que es Horus. Entonces, el hecho de decirte se murió el primogénito significa que los dioses solares egipcios están derrotados.
O sea, lo que el texto bíblico nos quiere decir en primer lugar no es se murieron unos niños egipcios. Quiere decir los dioses solares egipcios están derrotados. Entonces, ok, con eso hay que trabajar. No es tan sencillo. No a nivel histórico. A nivel teológico, las reflexiones rabínicas son formidables en ese sentido. Pero bueno, todos estos midrashim que van a aparecer hasta la era rabínica, o sea, si el éxodo está ocurriendo por ahí del 2220 antes de la era común, y los midrashim son por ahí del año 600 de la era común, o sea, son 1800 años de distancia entre uno y otro. Entonces, obviamente, a los midrashim no les podemos dar un valor de fuente histórica. Y por eso, digo, sí, hay un midrash que cuenta toda esta cuestión de Moisés y el carbón y la tartamudez y todo eso. Ok, no lo podemos considerar histórico. O sea, no si nos atenemos al rigor metodológico del análisis de una disciplina académica no religiosa que se llama historia. Son midrashim sobre Moshe, y así como es de Moshe, hay de un montón de personas más. Pero no por ello les podemos dar así el voto a rajatabla, decir, esto es de información histórica. No se puede, sorry, lo siento. O sea, es parte de una didáctica rabínica que obedece a necesidades muy concretas de otra época. Lo que vamos a hablar de historia será con las bases arqueológicas. Y pues las bases arqueológicas de esa época, ya sé, es chocante, pero son casi nada, ni modo. Las bases arqueológicas generalmente de cualquier época son casi nada. O sea, cuando te encuentras algo como la biblioteca de Asurbanipal y que tienes miles de tablillas ahí, no, bueno, te sacaste la lotería. O sea, de eso sueñan todos los arqueólogos encontrarse algún día eso. Generalmente se encuentran bibliotecas y todas las tablillas que sacan ahí es la contabilidad de la cerveza. En serio, así, tal cual. Eso nos ha pasado con los sumerios cualquier cantidad de veces. Bueno, gracias a la contabilidad de cerveza sumeria, aprendimos a leer el idioma sumerio. Pero pues ni modo, el arqueólogo trabaja con lo que se encuentra, no con lo que quisiera encontrar. Entonces, te encuentras una biblioteca de Asurbanipal una vez en la vida, te encuentras los rollos del Mar Muerto una vez en la vida. Lo que normalmente te encuentras pues es un jarrito, ¿no? Una cuchara, un vasito, una estatuita, ¿no? Bueno, a ver, arma con eso la información. ¿Por qué? ¿Por qué nada más se encuentra eso? Pues porque las cosas se destruyen, se degradan y se destruyen. Ni modo. O sea, son los límites. Entonces, cuando vamos a hablar de evidencia histórica, de fuentes históricas y de información histórica, estamos hablando de algo que se hace con una metodología o con un criterio metodológico, porque a veces no es una metodología, pero sí con un criterio metodológico de una disciplina académica, no de un asunto religioso. Entonces, pues sí, ¿no? A mí como judío, pues personalmente sí, me choca que no haya toda la información que quisiera que hubiera. Pues bueno, ni modo, con la que hay trabajamos. Y miren, con la que hay se puede trabajar muy sabroso. Pero bueno, o sea, sí, a veces quedan esas lagunas, ni modo, hay que aprender a vivir con ello. Pero nos ayudan, también toda esta información nos ayuda a entender el texto bíblico de una manera más cercana a lo que originalmente daba a entender. Aquí el problema no es lo que dice el texto bíblico. A ver, eso métanselo en la cabeza. El problema no es lo que dice el texto bíblico. El problema es lo que 2500 o 3000 años después entendemos nosotros. O sea, el problema es nuestra comprensión de. Eso es básico entenderlo. Cuando te vas acercando por medio del estudio de lo que la arqueología, lo poquito que la arqueología sí te ofrece, te vas acercando. Por ejemplo, un día caes en cuenta que el problema con la muerte de los primogénitos no es la masacre de niños. El meollo de esa plaga es la destrucción del paradigma solar, del paradigma de la religión solar. El cruce del Mar Rojo también es eso. El cruce del Mar Rojo no es nada más el cuento así decir, mira qué historia tan fantasiosa, ¿no? Se abrió el mar y pasaron en seco. ¿Cómo te puedes creer eso? No. ¿Se acuerdan lo que les dije de Sobek?
del dios Sol representado por el cocodrilo que recorre las aguas del inframundo. El cruce del Mar Rojo es otra forma en la que el texto bíblico nos está diciendo, aquí también derrotamos al Sol. Nos metimos al territorio del cocodrilo, nos metimos al territorio de Sobek, y el tipo ni se apareció, porque no existe. Y los israelitas fuimos liberados también del culto a Sobek. Es muy complejo el discurso bíblico, porque es un discurso de otra época, pensado en otra realidad, en otras necesidades. Entonces, repito, el problema no es el texto bíblico, el problema es lo que entendemos nosotros. Nosotros creemos que ya nos sentamos, lo hemos traducido, y ya lo entendimos todo, ¿no? Dios aquí me reveló y me explicó. No es cierto. Cuando te metes a estudiar a fondo todo lo que está en juego en ese momento cultural, te das cuenta que el texto bíblico te está hablando de 20 cosas más en cada versículo de las que te imaginabas. No se trata nada más de contar la historia de cómo un grupo huye de un país a otro. Es una historia de cómo todo un paradigma religioso dominante de la antigüedad es destruido hasta sus cimientos por la fe de un pueblo seminómada y monoteísta. Es una historia riquísima, bien compleja, que va más allá del dilema de si habrá abierto el mar o no. Entonces, ¿qué les cuento? ¿Qué les digo? O sea, de veras un día hagan el esfuerzo, inviértanle, aunque son años, yo me tomé años estudiar todo esto. Háganlo, de verdad vale la pena, porque hay un momento en que abres el texto bíblico, lo lees y lees una historia mucho más rica, profunda, compleja y maravillosa de la que habías leído 20 años antes. Palabra. Ok, señoras y señores, hemos llegado al final de esta increíble transmisión. Voz de la Patria Grande.